Hola a todos, bienvenidos a esta clase correspondiente a séptimo básico, en la cual vamos a tratar el tema de la Iglesia Católica y el cristianismo en la Edad Media. Vamos, de acuerdo con los objetivos priorizados, vamos a continuar con el mismo objetivo de las dos clases anteriores y vamos a destacar en este caso el último aspecto, el último párrafo, que es el identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis cultural entre el elemento judeocristiano, greco-romano y germano, que da origen a la civilización occidental y además legitima el poder político en un periodo en el cual no había un poder centralizado y la Iglesia Católica llegó a ser el eje central de esa época. No hay que olvidar, muchachos, que la Iglesia Católica como institución se ha mantenido por más de 2000 años en la cultura de Occidente, y lo que vamos a ver a partir de esta clase es la influencia que ejerció esta iglesia en la Edad Media. Por ende, vamos a destacar dos grandes factores en este elemento, en este punto, que consisten en lo siguiente. Como primer factor, vamos a destacar que la unidad cultural de Occidente fue posible gracias al rol que tuvo la Iglesia a través, primero, de configurar la civilización europea, en el sentido en que ella salvaguardó la cultura grecorromana de los pueblos germanos y con eso evitó una destrucción y una pérdida de esa herencia cultural. Por ende, la Iglesia Católica cumple el rol de salvadora de la cultura clásica, pero además también permitió un sincretismo. ¿Qué quiere decir sincretismo? Una unión cultural entre elementos germanos y elementos romanos que se mantuvieron en el tiempo y dieron origen a una nueva cultura, que fue la cultura europea occidental. Y eso se basa mucho en el aspecto tanto religioso, como también en otros aspectos, incluso más de ritos, más de celebraciones populares, que se dio mucho esta mezcla cultural que se dio en Europa. Además, también permitió la integración cultural y social a través de la evangelización de los pueblos germanos. Los germanos, cuando llegan al antiguo imperio romano, ellos eran paganos en su mayoría, o cristianos arrianos, que se oponían al cristianismo que había en el imperio romano. Por ende, hubo una especie de segregación. Los germanos vivían por su lado, los romanos vivían por el otro, y no se unieron hasta que la Iglesia Católica influye en los reyes germanos para convertirse al cristianismo católico, y eso con el tiempo permitió esta unión o integración cultural y social. Otro factor importante de la Iglesia Católica en la Edad Media fue que empieza a intervenir esta institución en los asuntos políticos de los reinos germanos a través de tres aspectos. Primero, algunos miembros de la Iglesia colaboraron con los monarcas como consejeros. Por ende, ¿por qué los elegían como consejeros? Porque la Iglesia tenía un alto nivel cultural que los germanos agradecían, ya que ellos pertenecían a otra cultura que no tenía mucho que ver con el mundo romano. Además, también reforzaron el sistema monárquico a través del derecho divino. Por ende, los monarcas europeos, germanos al comienzo y posteriormente medievales, eran coronados tanto por obispos o por el Papa, como reyes o emperadores por la gracia de Dios. Por ende, les daban un poder divino, en la cual si a él lo cuestionaban, cuestionaban también la autoridad de Dios. Pero además también con ese apoyo político que la Iglesia Católica le daba a los monarcas, no estuvo exento de conflictos entre reyes y la Iglesia Católica, porque los reyes querían tener mayor libertad política para poder expandirse territorialmente, para poder tener una influencia en sus reinos propiamente tales, pero se oponían a la visión de la Iglesia Católica, en la cual tenía una posición de universalidad. La Iglesia Católica no entendía de países, la Iglesia Católica entendía de cristianos. Por ende, Europa no estaba dividida en reinos según la Iglesia, sino que estaba unida en un solo concepto que era la Iglesia Católica, el cristianismo, y por ende el líder válido, según la Iglesia, tenía que ser el Papa. Por ende hubo un conflicto entre el poder temporal de los reyes, que querían defender sus intereses personales, versus el liderazgo espiritual de la Iglesia a través del Papa, que tenía una visión de cristiandad que superaba a la visión de los países. ¿Cómo el cristianismo logra consolidar su poder? No olvidemos que el cristianismo como religión surge en los tiempos de Roma a través de Jesús de Nazaret, y después de varios siglos de persecución y convivencia con el mundo romano, fue legalizado oficialmente en el año 395 por el Imperio Romano.
Por ende, la Iglesia Católica inicia un proceso de estructuración y jerarquización interna y con el tiempo, una vez que colapsa el Imperio Romano, logra en ciertos aspectos reemplazarlo políticamente. Por ende, con la experiencia de haber administrado lo que fue el antiguo Imperio Romano tras su colapso, logra expandirse territorialmente hacia otras regiones de Europa. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del mapa de la cristiandad de la Edad Media. Si ustedes se fijan, ya el cristianismo se expandió más allá de los límites de Roma y logró evangelizar a los pueblos germanos, a los pueblos vikingos o nórdicos que vivían en Escandinavia. Vamos ahí a marcar bien esta palabrita. Y además también evangelizó las Islas Británicas. Además también algunos misioneros cristianos evangelizaron Rusia y eso significó también una expansión de la religión cristiana a tierras que antiguamente no habían conocido ni siquiera lo que fue el Imperio Romano como unidad política y fueron evangelizados por sacerdotes cristianos. Por ende, eso no estuvo exento de ciertos tipos de conflicto. Aquí en la Edad Media podemos destacar una gran ruptura que sufrió el cristianismo, que fue generalmente por motivos políticos debido a lo que les mencioné anteriormente, la rivalidad entre el Papa, que tenía una visión más universal del cristianismo como una comunidad de creyentes, versus el monarca, que quería defender los intereses de su Estado. Y se dio en el caso del Cisma de Oriente. El Cisma de Oriente fue la primera división que sufre el cristianismo a contar del siglo XI, cuando el emperador de Bizancio, que era el Imperio Romano de Oriente, se independiza del Papa y crea su propia iglesia, que es la Iglesia Ortodoxa, que hasta el día de hoy mantiene profundas diferencias con el Papa de Roma, tanto en el aspecto religioso como en el aspecto de su relación con el poder. Eso no quita que funcionen en forma paralela, y eso significó también la primera división de la cristiandad. Por ende, el mundo cristiano tuvo que enfrentar estos tipos de conflictos entre el afán del Papa por agrupar a todos los cristianos en una sola comunidad versus los intereses de los gobernantes. En este caso, uno de los elementos que fortaleció el cristianismo durante la Edad Media fue el tema del dogma. Cuando hablamos de dogma, es una verdad revelada por Dios a los seres humanos, el cual la Iglesia los considera como incuestionables. Los dogmas son establecidos a través de concilios o asambleas donde se toman decisiones de varios tipos, tanto a nivel doctrinal y de organización al interior de la Iglesia. El último concilio desarrollado en la historia de esta institución fue en la década de los 60 del siglo pasado, el cual fue el Concilio Vaticano II. Dentro de los dogmas del cristianismo, en los cuales si eran cuestionados, quedabas en la categoría de hereje o desviado del dogma de la Iglesia, se basaban generalmente en dos grandes fuentes. Por un lado, la Biblia, que era la fuente de fe, y la tradición apostólica, que era la tradición de la Iglesia durante los siglos y que era transmitido de manera escrita como de manera oral. Por lo tanto, hay cuatro dogmas del cristianismo que son incuestionables. Primero, el concepto de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios. Si cuestionabas el concepto de la Trinidad, ahí automáticamente quedabas en la categoría de hereje. Lo mismo pasaba si cuestionabas la maternidad divina de María, cuestionabas la Inmaculada Concepción o cuestionabas el rito de la Eucaristía, que eso lo vamos a ver posteriormente de qué se trata. A nivel estructural, la Iglesia Católica es una institución muy jerárquica cuya cabeza se basaba en el Papa. El Papa era el obispo de Roma y el líder espiritual de la cristiandad durante los siglos medievales. Por lo tanto, para llegar a ser Papa, tenías que ser electo por tus pares, que generalmente eran los cardenales. Los cardenales eran los miembros del clero de más alta jerarquía dentro de la Iglesia Católica y entre ellos podía venir el nuevo Papa. Por ende, entre ellos elegían al sumo pontífice. No olvidar que el papado es una especie de monarquía en el cual el sumo pontífice, que es el líder del cristianismo, no tenía un límite de tiempo. Ellos pueden gobernar hasta su muerte o su abdicación. Por ende, es el funcionamiento del papado. El papa, como líder espiritual, administra el clero. El clero es todo el cuerpo sacerdotal que pertenece a la Iglesia Católica. Y dentro de este aspecto, el clero se divide en dos grandes ramas. Tenemos el clero regular
el cual son comunidades de personas que deciden aislarse del mundo y funcionan de acuerdo a una regla de vida. Por lo tanto, forman comunidades en las cuales ellos se aíslan del mundo y se dedican a trabajar, a educarse, a la cultura o en este caso a orar o a la contemplación. Aquí destacamos a los monjes y a las monjas. Además también tenemos otro tipo de clero, que es el clero secular, el cual se diferencia del clero regular por estar más en contacto con los fieles, estar más preocupado de las necesidades de las comunidades e influyen en cierto aspecto en sus comunidades cristianas. Aquí encontramos a los líderes locales, que serían los obispos y arzobispos, y los sacerdotes o párrocos que se encargan de las comunidades más pequeñas. Dentro del cristianismo, en la Edad Media, se empieza a desarrollar una cosmovisión cristiana. Para empezar, ¿qué es una cosmovisión? Es un conjunto de ideas y de supuestos que una persona obtiene de su cultura para interpretar su experiencia y su visión del mundo. Por ende, aquí nos vamos a dedicar generalmente a la cosmovisión que se dio en el cristianismo durante la Edad Media. Según esta visión o cosmovisión cristiana medieval, Dios estaba presente en todos los aspectos de la vida del cristiano, desde el nacimiento hasta su muerte. Por ende, tiene que cumplir con ciertos aspectos si es que se quiere salvar. Primero, la prevalencia de los valores cristianos. Los valores de Cristo, de la doctrina cristiana, tenían que estar presentes dentro del habitante de la Edad Media, porque eran parte de su cultura. Si no los cumplía, podías recibir la sanción eterna, si es que la iglesia se enteraba. Además, también lo más fundamental es el temor a Dios. Cuando hablamos de temor a Dios, estamos hablando de una visión de un Dios castigador que lo presentaba el Antiguo Testamento, un Dios que enviaba un diluvio, un Dios que enviaba pestes si es que no obedecían a sus indicaciones, pero también hablaba de un Dios amoroso, en la cual envió a su único hijo para remediarlo. Por lo tanto, ahí tenemos una doble lectura. Por lo tanto, el cristiano tenía que, por un lado, temerle a ese Dios castigador, pero también esperar a ese Dios generoso que fue capaz de sacrificar a su hijo. Además, también la cosmovisión cristiana planteaba la necesidad de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús para alcanzar la vida eterna. Por ende, tú tenías que tener un comportamiento intachable de un buen cristiano. ¿Y cómo se manifiesta esta cosmovisión cristiana en la vida cotidiana medieval? A través de los siguientes elementos. Primero, a través del bautismo. En el bautismo, el cristiano ingresaba a la familia católica y podía acceder a la vida eterna. En esa época, generalmente no alcanzabas a durar los primeros años de infancia. Por eso era muy necesario que desde que eran muy niños debían ser bautizados. O sea, la costumbre de bautizar a los bebés viene de esta época. El siguiente elemento fue el matrimonio. El matrimonio también se da a muy temprana edad, en las niñas 12, 13, 14 años como máximo, en los varones de los 13 hasta los 15. En este caso, la iglesia validaba la unión de dos personas, hombre y mujer, y además se oponía a prácticas como el divorcio, defendía la monogamia. La monogamia es la relación entre dos personas, no entre 4, 5, 6 o 7 personas, sino que la pareja solamente, las amantes quedaban afuera, y además rechazaba la unión matrimonial de parientes por una cuestión muy práctica. Se daba mucho en las monarquías. La iglesia no estaba de acuerdo con la unión matrimonial de parientes porque podía echarse a perder el linaje a través de las relaciones entre parientes. Por ende, necesitaba gente sana para continuar con su vida de gobernantes. Y se dio mucho en las monarquías que muchas dinastías desaparecieron por este pequeño problema de la endogamia o matrimonio entre parientes, porque sus descendientes salían con problemas mentales o con problemas físicos que lo hacían inviable como para ser un futuro rey. Y eso a la iglesia le preocupaba. La penitencia era otro elemento muy importante dentro de la cosmovisión cristiana porque tenía que ver mucho con el perdón de los pecados y su relación con ese tema. Normalmente, en la Edad Media se basaba mucho en que el pecador declaraba públicamente sus pecados al sacerdote a través de una confesión. Por lo tanto, el sacerdote le daba el perdón de los pecados, pero además también le imponía una pena. De ahí viene la palabra penitencia. Esa pena podía ser, por ejemplo, una cierta cantidad de oraciones, por ejemplo, unos 20 Padre Nuestro y unos 15 Ave María, y quedaba limpio de pecado. Pero además también habían penitencias muy extremas, por ejemplo, la peregrinación hacia lugares sagrados, por lo tanto eso significaba un esfuerzo físico. El castigo físico propiamente tal, o sea, la iglesia no te agarraba a latigazos, sino que el mismo pecador consideraba que debía purificar su cuerpo a través de un castigo físico que él mismo se autoimponía.
O sea, podía dejar de comer una cierta cantidad de días o podía castigarse físicamente a través de latigazos. Además, también, con el tiempo, la Iglesia Católica consideró de que no era suficiente y propuso establecer el perdón de los pecados a través de un pago en dinero. Y surge el pago de las indulgencias. Y eso generó posteriormente un tema que generó un segundo quiebre del cristianismo, pero eso lo vamos a ver en octavo. Otro elemento importante dentro de la cosmovisión medieval era la Eucaristía. La Eucaristía lo conocemos normalmente los que somos católicos como la comunión. Normalmente la Eucaristía se da en la misa, que es la liturgia donde el sacerdote se dirige a la comunidad, pero hay una parte de la liturgia en la cual el sacerdote toma el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ojo, no toma a Cristo propiamente tal como persona, sino que toma dos elementos que son simbólicos, que sería una hostia y el vino. La hostia es un pan sin levadura y el vino. Y en este caso, a través de el rito, a los católicos, los que son católicos lo saben mejor, cuando el cura levanta la hostia y emite una frase que dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, existe algo llamado la transustanciación, en la cual dentro de la Iglesia Católica es como el momento en que esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Lo mismo hace cuando el sacerdote levanta el cáliz y dice, esta es mi sangre que será entregada por ustedes, dice esa frase, y según la Iglesia Católica lo convierte automáticamente en la sangre de Cristo. Por ende, el cristiano cuando comulga está no consumiendo un pan ni tampoco un vino, sino que está tomando el cuerpo y la sangre de Cristo. Por ende, te estás comprometiendo como cristiano por la causa, por una institución que creó Jesucristo y que es la base de la Iglesia Católica. Otro elemento muy importante dentro de la cosmovisión medieval tiene que ver con la muerte. La muerte, antiguamente en el mundo grecorromano, era visto como una festividad, en la cual la persona abandonaba este mundo y se iba a un lugar mejor. Eso fue en los primeros tiempos del cristianismo, pero durante la Edad Media la Iglesia quiso intervenir en ese proceso mortuorio. Desde el momento en que la persona estaba por morir, el cura llegaba y le daba la unción de los enfermos, tu última hostia, y si se moría, la iglesia se encargaba del funeral. Por ende, la Iglesia Católica no aceptaba fiesta. A partir de ese instante, cambia el concepto del funeral y pasa a ser un funeral solemne, en la cual empieza a surgir el color negro como símbolo del luto, empieza a haber como una visión muy pesimista y negra de la muerte, y eso fue gracias a que la Iglesia Católica se basa en dos elementos, la absolución de los pecados y pasaron a ser dirigidos por los sacerdotes. El sacerdote empieza a administrar este proceso del funeral. Y los que han ido alguna vez a funerales se darán cuenta como el mecanismo. Otro aspecto de la cosmovisión medieval a través de la iglesia fue cómo ellos veían a algunos personajes o algunos elementos del orden que establece la iglesia. Primero, para la Iglesia Católica, la Virgen María pasa a ser el ideal femenino por excelencia en su concepto de madre de los creyentes, no como mujer, o sea, el concepto de mujer queda afuera y en este caso para el cristiano, el concepto de madre es más importante. Por lo tanto, según los cristianos, María pasa a ser una guía y mediadora para que el pecador alcanzara la salvación. O sea, según la Iglesia Católica, la Virgen María tenía que aconsejar a Cristo para no sancionar al pecador y poder salvarse. Sería como esa el rol intercesor de la Virgen. Por ende, existe un culto más fuerte a la Virgen en algunos países que a Cristo propiamente tal. Lo mismo pasa con los santos. Los santos en los primeros años del cristianismo eran personas que tenían una vida ejemplar, por lo tanto los pone como ejemplo a seguir, tanto su vida como su muerte. Y el creyente ve al cristiano como un intermediario entre Dios y los hombres. Por lo tanto, también existe un culto al santo a través de las reliquias. ¿Qué son las reliquias? Son los restos del santo que los encuentran, los bañan en oro o en plata y los colocan en una iglesia específicamente en el lugar donde ese santo murió y son adorados por la gente que hace procesiones para ir a visitarlo. Es una costumbre que es un sincretismo tanto del mundo romano como del mundo germánico y que la iglesia lo adoptó como propia.
Otro elemento que influye mucho en la cosmovisión germánica, la cosmovisión medieval, fue el rol del demonio y el infierno. En este caso, para la Iglesia Católica, el infierno era presentado como el lugar donde los pecadores y los desobedientes a los mandamientos de la Iglesia sufrían los castigos más atroces. Era el peor lugar donde el cristiano terminaba de ir. O sea, tenías que ser pecador y no estar ni ahí con la Iglesia como para llegar a ese lugar. La mayoría de las personas que fallecían tampoco iban al cielo. Ahí eran las almas puras que iban al cielo. La mayoría se quedaban en un lugar intermedio, que era el purgatorio, en el cual el alma tenía que ser purificada por el fuego por los siglos de los siglos, excepto si es que pusieras un poquito más de dinero, pagabas la indulgencia y lograbas aligerar un poco esa pena, que era el purgatorio en sí. Pero el cielo y el infierno eran los lugares exclusivos donde iban. En el cielo las almas más puras y en el infierno las almas más crueles. Por lo tanto, el infierno y el demonio en sí eran vistos como lo terrorífico en el imaginario medieval. Con respecto a Dios y el universo, no olvidemos, muchachos, que todo este periodo medieval y la influencia que ejerció la Iglesia Católica en la sociedad está basada en una visión teocéntrica, o sea, Dios está presente en todo. Por ende, según la Biblia, el universo fue creado en 7 días por Dios y coloca a la Tierra en el centro del universo. Por lo tanto, se crea el concepto de geocentrismo, en el cual para la Iglesia Católica pasa a ser una verdad absoluta. Con el tiempo, esta idea fue puesta en duda, pero ponerla en duda significaba irte en contra de los planteamientos del orden establecido por la Iglesia. Por ende, tú te convertías en hereje y podías ser incluso hasta castigado con tu vida. Con respecto a la mujer, la Edad Media la Iglesia, quiero decir, instaló dos modelos de mujer a seguir. La mujer curiosa, como Eva, que provocó el pecado original, por lo tanto todas las mujeres a partir de Eva fueron castigadas por eso, o tomar el ejemplo de María, que es el esfuerzo y el sacrificio de la madre y esposa. Por lo tanto, la mujer tenía que ser sumisa en muchos aspectos de su vida, especialmente en el matrimonio. No olvidemos que el matrimonio era visto como una unión entre un hombre y una mujer, en el cual la mujer tenía que cumplir el rol de la madre sumisa, sacrificada, abnegada y que debía aceptar su destino. Por ende, según la iglesia, el acto sexual era un deber conyugal, tener hijos era un deber de la mujer porque ella tenía que traer al mundo a las personas que iban a ser los futuros creyentes. Por ende, cualquier gesto de independencia de la mujer era mal visto por la iglesia. Tan simple. Y por último, el orden divino. Según la iglesia, la sociedad fue creada por Dios a través de un orden inmutable e inamovible legitimado por la iglesia. O sea, el orden social no podía ser cuestionado, el orden natural de las cosas no podía ser alterado, ya que si ocurriera eso, se vendría el apocalipsis. Y el apocalipsis, según la iglesia católica, es el fin de los tiempos. Cualquier idea que alterara el sistema también era sancionado. Por ende, se estableció una normalización del abuso social que la Iglesia Católica amparaba, y además también se normalizó una especie de pensamiento único que estuvo por varios siglos vigente a través de esta institución llamada el catolicismo. Apliquemos, esta misma pregunta va a estar en su ticket de salida, así que vamos a analizar esta imagen, la cual la pregunta dice lo siguiente: ¿qué elementos de la cosmovisión cristiana se encuentran presentados en la imagen? Aquí tenemos dos personas que se andan castigando, por lo tanto, ¿cuál va a ser la alternativa correcta? Puede ser el bautismo, puede ser la Eucaristía, pueden ser los funerales o puede ser la penitencia. En este caso, estas personas podemos denominarlas como los flagelantes, que eran personas que pagaban sus deudas con Dios, que eran muy pecadoras y de una forma expiaban sus pecados a través del castigo físico. ¿Lo podemos asociar al bautismo? No, porque acuérdense que el bautismo era la puerta de entrada a la comunidad cristiana para el creyente, pero como el creyente era guagua, recién nacido, tenías que bautizarlo rápidamente o si no se moría bajo el pecado original, era muy chico para conocer esto. La Eucaristía tampoco podemos verlo de esta forma porque la Eucaristía es la representación simbólica del cuerpo y la sangre de Cristo, por ende a través de la hostia y el cáliz. Acuérdense que los funerales los administraba la iglesia,
por ende eran procesiones más solemnes, no se requerían estas imágenes tan violentas para el imaginario de los hombres de la época. Y por último, dejémoslos como la penitencia. Esta sería la respuesta correcta. ¿Por qué? No olviden que la penitencia era la pena que imponía la iglesia a cambio del perdón de los pecados. Dependiendo del tipo de pecado que cometiste, la iglesia establecía una penitencia. El pecado simple, rezar unas cuantas oraciones, y pecados más complejos podía ser un peregrinaje a un lugar sagrado. Jerusalén era como el lugar más top, si es que tu pecado era más heavy. También estaba esto, que es la flagelación del cuerpo, el castigo corporal como una forma de expiar tus pecados. O sea, yo soy pecador, me puedo pegar 20.000 latigazos y Dios queda contento. O la otra sería, por ejemplo, pagar en dinero el perdón de los pecados, que fue la indulgencia. Ya muchachos, espero que este tema les haya quedado un poquito más claro. No olviden revisar el texto del estudiante. Esto les va a servir más para complementar lo que estamos viendo. Por lo tanto, les dejo estas páginas para que revisen. Dejé un sitio que es el repositorio, que es las historias del barrio, que es un sitio web. Revisen este enlace y los va a mandar hacia una descripción un poquito más somera de la influencia que ejerció la iglesia en la Edad Media. Y dejé estos dos videos de puntaje nacional. En la clase número 15 revisan desde el minuto 53 y medio en adelante, y en la clase 16 casi completa. Ahí revisan la importancia que tuvo la sociedad medieval, el orden político en la Edad Media y la iglesia como institución rectora. Ya muchachos, esto es todo por hoy. Nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.